Buenos días, mi nombre es Javier Rivero y junto con mis compañeros Jesús Martínez y Joan Chacón vamos a hablarles sobre el tema número 4, presión y densidad. ¿Qué es la presión y qué es la densidad? ¿Cómo se calculan? ¿Cuáles son las unidades que utilizan para calcularla? ¿Por qué es importante controlarla en los procesos industriales? ¿Y cómo se comportan con sólidos, líquidos y gaseosos? Todo eso lo vamos a ver en este video y en los siguientes. Así que comencemos. Pues la presión es una magnitud física que mide el efecto deformador o capacidad de penetración de una fuerza sobre una superficie perpendicular, es decir, la fuerza que se aplica sobre un área determinada y se mide en newton por metro cuadrado. En el sistema internacional se mide con el pascal, que es lo equivalente a un newton por metro cuadrado. La ecuación de presión para una fuerza de F ejercida sobre un área perpendicular A es ρ o P también igual a F sobre A. Es uno de los factores que alteran el estado de la materia, ya sea sólido, líquido o gaseoso. El otro es la temperatura. Esto último hace de gran importancia controlar la presión en la industria, ya que claro, la presión si no la manejas puede terminar generando efectos adversos y posibles errores en tu proceso, ¿no? Así que pues bien. Y pues como en todas estas magnitudes y estos temas que hemos estado viendo, existen dos tipos de presión, presión relativa y absoluta. La presión absoluta parte del cero, siendo el cero la ausencia de presión y por ende no existen números negativos. Usualmente se utilizan estos para realizar cálculos teóricos. Por otro lado tenemos la presión relativa, que es la que se calcula en base o en relación a una presión de referencia que se suele tomar como la presión atmosférica, la presión de la atmósfera en el nivel del mar, que es 101.325 pascal. El instrumento que se usa para medirla es el manómetro y por debajo de la presión atmosférica se conoce como presión de vacío. Y pues como les había comentado, la presión en líquidos se maneja de forma distinta a la presión en sólidos, que es prácticamente imperceptible el efecto de la presión en los sólidos. En los líquidos cambian su forma de acuerdo al recipiente y como se puede ver en las imágenes que están allí, eh, para los fluidos existe lo que se conoce como presión hidrostática. Y en la primera imagen a la izquierda ven que un objeto se sumerge en el líquido y empiezan a aparecer múltiples fuerzas de todas las direcciones que empiezan a comprimir el objeto. Y eso es lo que se conoce como presión hidrostática, que es la presión que ejercen las partículas de un fluido en reposo y la fuerza que ejercen en cualquier objeto que esté dentro de ellos solo por estar allí. Es característico que este efecto o la presión es mayor en el fondo, en las partículas que están en el fondo del recipiente, en comparación con las que se encuentran por encima, en la superficie del líquido. Y ahora una característica importante es la relación entre el volumen del fluido y la presión del mismo, que se ejerce en el mismo. Como se puede ver en la imagen, hay múltiples recipientes, uno cúbico, uno cilíndrico y uno, pudiéramos decir, triangular o también cúbico, pero más pequeño. Y, por ejemplo, en el caso del recipiente A, tenemos miles de litros. Por el otro lado, en el recipiente B tenemos cientos de litros y en el recipiente C ni siquiera llegamos a tener un litro. El caso curioso es que si tú colocas un manómetro a la misma altura, en este caso serían 6 centímetros o 6 metros, y si los colocamos a la misma altura van a medir la misma presión. No importa si el volumen es mayor en el A que en el B o en el C, van a medir la misma presión a la misma altura. Así que la presión no depende de la temperatura, no depende del volumen del cuerpo. Ahora hablaremos de la densidad, que igualmente se divide en densidad absoluta y densidad relativa. La densidad se entiende como la cantidad de masa por unidad de volumen, es decir, un cuerpo tiene una determinada cantidad de moléculas y estas moléculas, mientras más cerca se encuentren las unas de las otras, pues habrá mayor densidad. Se simboliza con la letra ρ y su unidad en el sistema internacional SI es el kilogramo por metro cúbico. Su ecuación es la siguiente, en donde ρ, densidad, es igual a masa sobre volumen. La densidad es alterada por la presión de forma directamente proporcional, es decir, mientras aumenta la presión, aumenta la densidad. Esto tiene sentido ya que la presión comprime las moléculas y las acerca más las unas de las otras. La temperatura, por otro lado, reduce, a medida que aumenta la temperatura, reduce la densidad, a excepción de algunos casos como
el agua dulce y, y el silicio. En cambio, la densidad, por otro lado, como vemos allí, es casi imperceptible. Los cambios de densidad son prácticamente constantes en sólidos y líquidos. La presión afecta la densidad más que todo a los gases. Cambios de presión pequeños pueden alterar mucho los gases, pero a los sólidos y a los líquidos la presión casi no las altera. Por otro lado, la densidad relativa, como en el caso de la densidad de la presión relativa, es la densidad de un cuerpo que se calcula comparándola con una densidad de referencia, también llamada en el sistema anglosajón erróneamente como densidad específica. En sólidos y gases, la referencia de la densidad es la densidad del agua a una presión atmosférica de 1 y una temperatura de 4 grados Celsius. Su ecuación, como lo pueden ver allí, es la siguiente, donde ρ sub t es igual a ρ sobre ρ sub 0, siendo ρ la densidad absoluta del cuerpo y ρ sub 0 la densidad del cuerpo de referencia, que en este caso sería el agua. También podemos ver que se puede calcular, allá abajo a la derecha, esta densidad relativa como el cociente de las masas de ambos cuerpos, es decir, del cuerpo en cuestión, que sería m sub s sobre el volumen, sobre la densidad de la masa del agua, ¿verdad? La de referencia, sobre el volumen. Ahora, si se fijan, aquí se encuentra una tabla de densidades donde hay distintas sustancias, ¿verdad? Como el agua, el alcohol etílico a diferentes temperaturas, muy importante, la gasolina, el mercurio, entre otras. Y podemos encontrar la densidad en gramos por litro y la densidad relativa del cuerpo, es decir, con respecto a la referencia que ya les acabo de contar, ¿no? Finalmente, aquí les dejo una tabla periódica, que en este caso es la tabla de la densidad de los distintos elementos, ¿no? Ahí pueden ver la densidad para distintos elementos, algunos que tienen una densidad muy baja, como es el litio o como el sodio, y otras que tienen alta densidad, como los metales pesados, ¿no? Y pues nada, esto sería todo. Nos vemos en el siguiente video en el que les va a hablar mi compañero Jesús Martínez y luego mi compañero Joan Chacón. Sin más que decir, pues espero les haya gustado. Muchas gracias.